Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, hoy es viernes, ¿y eso qué significa? Pues que la chica buena cuenta las historias paranormales de sus seguidores. Y sí, estoy un poquito afónica. Creo que se nota un poco, pero ya tengo voz, ayer no tenía voz. Mi hermana va a tener que editar este vídeo en tiempo récord porque no lo podía grabar, no había manera. Han pasado días en los que yo decía, ¿este viernes será viernes? Espero que sí. Mi voz está dando, más o menos, no como mi pelo, que hoy ha decidido no hacerme caso porque ya me hizo caso ayer. El que mi pelo quede como yo quiero, eso sí es un suceso paranormal. Eso sí es. Vamos a por las historias, ¿verdad? Que nos deparen el día de hoy antes de que se me vaya la voz. Y no sin antes recordar dónde puedes mandarnos tu historia para que sea contada aquí en tu canal. historias@lachicabona.com. Y ahora sí vamos por los titulares de estas grandes historias que nos deparan el día de hoy. Si tú, Merced, grita, a ver si te quedas a medias. No, por favor, ¿eh? Y los titulares dicen así: El cuaderno de octubre, funeral de mariposas y un inmenso vacío. Ok, ya lo sabemos. Y ahora sí, estamos listas, estamos listos. Agarra palomitas, manta y enciende todas las luces porque esto empieza. Y vamos por la primera historia que se titulaba El cuaderno de octubre. Y dice así: Hola chicas, buena, ¿cómo estáis? Mi nombre es Martina, tengo 17 años y no hay problema con que digáis mi nombre. Si os soy sincera, siempre pensé que las cosas paranormales eran producto de la sugestión de la mente, ¿no? Jugando malas pasadas, hasta el día que vengo a contaros, ¿eh? Ese día que lo cambia todo. El día en que encontré ese cuaderno. Todo empezó el año pasado cuando mis padres decidieron mudarse a una casa vieja en las afueras. Las casas viejas, ¿eh? Mi padre decía que necesitaba silencio y aire puro porque el estrés lo tenía a maltraer, que es una forma de decir, como él decía, ¿no? A mí no me hacía mucha gracia dejar mi cuarto, mi escuela, mi vida, pero no tuve otra opción. Y la casa tenía más de 100 años. Estaba en medio del campo, con árboles altísimos y una galería larga que rodeaba toda la construcción. Qué bonito, ¿eh? Eso es así. De bonito. La habitación que me tocó estaba en la parte de atrás. Tenía una cama vieja, un armario de madera que crujía al mínimo movimiento y una estantería repleta de libros que parecían no haber sido tocados en décadas. Claro, una cosa es mudarse a una casa vieja y llevar todas tus cosas y tal, bueno. Y otra cosa es mudarte a una casa vieja y vivir entre todos los muebles viejos con toda esa energía ahí condensada en cada, ya no solo en cada espacio, sino en cada objeto. Es que eso, ese mal rollo que te da muchas veces una casa antigua y tal, viene de todas las energías que están impregnadas en el lugar. Y en este caso, dormir en una cama, que ¿quién ha dormido antes en esa cama? No, es como, uff. La cosa que fue ahí donde lo encontré. Un cuaderno negro, sin nombre, con olor a humedad y las páginas ya muy amarillas. La curiosidad me ganó y abrí el cuaderno por la primera página, el cual tenía una fecha en la parte superior, 3 de octubre de 1976. Abajo había un texto escrito con letra apurada, casi temblorosa, y decía: Hoy volvió. Pensé que se había ido, pero anoche lo vi parado frente a mi cama. Otra vez no me deja dormir. Dice que quiere quedarse, que soy suya. Al principio creí que era parte de una historia inventada, ¿no? Que sería escritora la persona que vivía antes de ahí. Me pareció interesante, así que leí más y las entradas eran diarias, como si fuera un diario íntimo. Y cada día esa presencia se volvía más y más violenta. Alguien, una chica supuse, contaba cómo una figura oscura la seguía por la casa, cómo le hablaba en sueños, cómo le aparecían marcas en los brazos al despertarse, pero lo que me empezó a poner incómoda fue como que todo lo que contaba empezó a ocurrirme a mí. La primera noche, después de leer ese cuaderno, tuve una pesadilla. En el sueño me despertaba en mi cama y una figura estaba parada al lado mío, alta, delgada y sin rostro. Solo se inclinaba y susurraba: porque él es mi historia. Me desperté transpirando, el reloj marcaba las 3 de la mañana, hora portal. Y cuando me di la vuelta en la cama, lo juro, el cuaderno estaba abierto sobre mi almohada, cuando yo lo había dejado en la estantería, seguro. Así que, bueno, pensé que quizás lo había traído sin darme cuenta, que lo soñé, que no sé qué. Claro, quise convencerme de que era coincidencia, pero al día siguiente encontré en el cuaderno una entrada nueva. O sea, escrita nueva. O sea, no estaba antes. Y esta vez estaba escrito con mi letra. ¿Ha crujido? ¿Se ha oído que ha crujido mi mano? Bueno, decía: 3 de octubre de 2024. Volvió.
No me deja dormir. No sé si soy yo la que escribe o es él usando mi mano. Estoy perdiendo el control. Toda la piel de gallina, literal. Ahí, claro, entré en pánico. No solo no recordaba haber escrito eso, sino que esa no era mi forma de hablar tampoco. Le mostré el cuaderno a mis padres, pero estaba completamente en blanco cuando se lo mostré. Las páginas estaban limpias, solo yo podía leerlo. Cuando ninguna otra mirada estaba sobre él, es cuando aparecía el texto escrito. A partir de esa noche empecé a escuchar cosas, golpes suaves detrás del armario, pasos en la galería de madrugada, murmullos que se cortaban cuando encendía la luz. Una vez, mientras me lavaba los dientes, vi en el espejo algo detrás mío, algo parado en la puerta del baño, pero cuando me giré, no había nada. Solo el cuaderno en el suelo y abierto. La entrada decía, porque claro, cuando te encontrabas el cuaderno abierto era porque quería que leyeras, ¿no? Y entonces decía, te estoy mirando, el espejo me muestra lo que eres de verdad. Pronto vas a venir conmigo. Me llega una presencia desquiciada, ¿sabes? Me llega como que ha enloquecido en la cuarta dimensión, que no está bien, ¿sabes? O sea, también se puede estar loco siendo espíritu, siendo presencia, puedes estar trastornado. Sí, tenemos aquí la prueba. Total, que decidí quemarlo. Quemaste el cuaderno. Vale. Porque estaba empezando a pasarlo muy mal y a tener un miedo incontrolable, así que lo llevé al patio y le prendí fuego en una lata. Las llamas lo consumieron, pero el humo era raro, denso, como negro, con olor a carne podrida. Estuve días con dolor de cabeza y pensé que se había terminado todo. Me sentí más liviana y dormí 2 noches sin sobresaltos. Pero el cuaderno volvió. De repente estaba sobre mi almohada de nuevo y una frase, escrita esta vez en rojo, decía: quemar mi historia no borra la tuya. Octubre no ha terminado. Os miro, que me estoy viendo a mí misma, pero de alguna forma siento que estáis ahí y es como que intento conectar con vosotras y vosotros porque es muy heavy esta historia, ¿eh? Es de las más heavies que he leído hasta ahora y me está trastornando a mí, o sea, me está dejando toda la espalda sudando. Estoy sudando, literal, y hace frío, ¿eh? O sea, me está dejando... ¡buah! Heavy metal, ¿eh? Bueno, las horas después de que el cuaderno apareció de nuevo fueron un infierno. Esa frase escrita en rojo, octubre no terminó, se me grabó en la cabeza y empecé a ver sombras aunque hubiera luz y a sentir que alguien caminaba detrás mío cuando estaba sola. Dormir ya no era una opción. Sentía que me estaba enloqueciendo, pero hubo algo que me dio una pista. Una noche, completamente desesperada, me encerré en la habitación, puse el cuaderno sobre la cama y lo enfrenté como si fuera una persona. Al cuaderno, ¿eh? Le grité, le pedí que me dejara en paz, que no tenía derecho a meterse en mi vida. Y no sé por qué me largué a llorar. Pero como nunca, lloré con bronca, con miedo, con todo lo que me había guardado. Y cuando abrí los ojos, el cuaderno se había cerrado solo. Lo tomé como una señal, empecé a investigar, revisé el resto de los libros que había en la estantería. Muchos estaban en blanco. Curioso. Pero uno, casi escondido, hablaba sobre entidades apegadas a objetos personales. Decía que a veces un espíritu no se queda en una casa, sino en algo que fue suyo. Un espejo, una foto, un cuaderno. Eso es lo que decía al principio de la historia, que un lugar a veces está impregnado, pero los objetos es lo que más se queda con la energía de quién fue o lo que hubo ahí. Entonces, bueno, decía también que si uno podía reconocer el dolor o el trauma del espíritu, podía liberarlo. Así que volví a leer el cuaderno, pero esta vez entero, sin miedo y con mucha convicción, porque tenías un propósito, claro. Página por página lo leí y sintiendo que ahora yo tenía el poder sobre él, no él sobre mí, porque lo estabas haciendo con propósito. La historia era de una chica llamada Clara. Había vivido en esa misma casa en los años 70 y sus padres no le creían cuando les decía que algo la seguía, algo oscuro. Terminó sola, encerrada, escribiendo para que alguien algún día la escuchara, para no desaparecer. Cuando terminé la última página, escribí algo. Yo misma, con mi propia letra. Clara, te veo. Ya no estás sola y puedes irte en paz. Y esa noche, que se me pone toda la piel de gallina, dormí literalmente como un tronco por primera vez en semanas. Y soñé con ella. Estaba parada en la puerta de mi cuarto, sonriendo. Tenía el cuaderno en las manos y me dijo, gracias.
y se fue. A la mañana siguiente el cuaderno ya no estaba. Lo busqué por toda la casa, pero no volvió a aparecer. Y desde ese día nunca más escuché pasos, ni voces, ni sombras, ni sueños raros. Todo se calmó. Mi habitación se siente distinta ahora, más liviana, como si algo se hubiera soltado. Mis padres dicen que se me ve más tranquila, más yo, y aunque a veces me pregunto si todo fue real o solo un invento de mi cabeza cansada, sé que no fue un delirio. Clara solo necesitaba ser escuchada y yo necesitaba soltar el miedo. Y así fue como terminó octubre. Para siempre. Espero te haya gustado mi historia y ojalá me leas. Es un sueño para mí poder escucharte leerla. Te admiro y aprecio un montón, así que saludos para ti y a tu familia desde Argentina capital. Corazón, corazón. Vale, o sea, lo que ha pasado, ahora que sabemos todo el contexto, es el espíritu que atormentó a Clara se fue. Era Clara reproduciendo, porque seguramente estás en su habitación, en la habitación que fue de Clara, donde vivió todo esto, quien replicó lo que a ella le pasó porque quería ser vista y tú lo entendiste y tú la liberaste. Es increíble, qué bonito, y la historia es espectacular y además, chica, qué bien escrita está y todo, de verdad, o sea, me ha encantado, la he vivido, he sudado, he temblado, se me ha puesto todo el vello de punta, increíble, yo creo que de verdad está en el top 5 de mejores historias contadas hasta ahora. Dicho esto, vamos a por la siguiente historia, ¿verdad? Que se titulaba Funeral de mariposas. Y dice así: Hola, bonas. Antes que nada quisiera daros las gracias a ti, Mercé, y a Eva por crear este lugar tan especial donde uno no se siente juzgado. Qué bonito, tío. Mi nombre es Victoria, pero podéis decirme Vicky. Soy de Caracas, Venezuela, al igual que casi toda mi familia. En el momento de redactar esta vivencia tengo 20 años, pero esta historia me sucedió cuando aún tenía 19. La historia en sí no es muy larga, pero primero os voy a dar un poco de contexto. Mi abuelo, que ya va a cumplir 2 años de fallecido, y yo no éramos muy unidos. Sin embargo, él sí lo era conmigo. Bueno, a veces no es bidireccional. ¿Por qué? Porque fui su única nieta de sangre directa y además la hija de su hija mayor. Mi madre es la mayor de 4 hermanos. Vale. Yo, en cambio, no le tenía mucho aprecio a mi abuelo, porque mi madre siempre le tuvo cierto rencor por cosas del pasado y ese rencor yo lo percibía. Y desde muy pequeña me hacía mantener cierta distancia con él. Bueno, unos meses antes de su fallecimiento salí con mi madre, mi esposo... Ah, pero tienes 20 años y ya tienes marido. Unos meses antes de su fallecimiento salí con mi madre, mi esposo, que tiene el mismo nombre que mi abuelo, Antonio José, un nombre bastante común en mi familia, y un amigo de mi esposo. Y mientras caminábamos, mi madre sugirió pasar a visitar a mi abuelo. Yo casi nunca lo visitaba y además no tengo abuela, ya que ella murió antes de que yo naciera. Bueno, sí, teóricamente sí tienes, pero entiendo el concepto de abuela, no lo sientes, ¿no? Porque ella murió antes de que tú nacieras, cuando mi madre solo tenía 16 años, que ahora tiene 49. Qué familia más joven, ¿eh? Toda. Acepté poder presentarle a mi esposo a mi abuelo. Y en ese momento pasó por mi cabeza un pensamiento muy claro. He de visitarlo. ¿Quién sabe si será la última vez que lo vea? Entonces, al cabo de un rato, llegamos a la casa de mi abuelo, estuvimos un tiempo con él y durante esa visita conecté mucho más con él. Fue especial. Soy fisioterapeuta y en ese momento me di cuenta del grave estado de salud en el que él se encontraba, porque tenía diabetes, Alzheimer y un problema en uno de sus dedos. Y después de verlo ese día decidí ayudarle con terapia, sin saber que realmente sería la última vez que lo vería con vida, porque tuviste el presentimiento y era real. Así que nada, pasaron unos meses, menos de 5, y un día iba en un coche con la familia de mi esposo a las 2:26 de la tarde. ¡Qué concreto! Me acuerdo porque me llamó mi madre para darme la triste noticia de que mi abuelo había partido de este plano por un paro respiratorio. La noticia me cayó fatal. No pude llorar ni mostrar lo mal que me sentía porque estaba con la familia de mi esposo, con quienes no tengo buena relación, porque son ese tipo de personas con las que prefieres evitar cualquier conflicto y preferí mantenerme serena y no exponerme. Se entiende. Bueno, cuando finalmente llegué a mi casa me puse a llorar desconsoladamente porque le había prometido a mi abuelo ayudarle y se fue antes de que pudiera hacerlo como yo quería. Mi abuelo murió a los 87 años y días después fue su funeral. Fue un funeral sencillo pero lleno de respeto, ya que en vida mi abuelo había sido capitán de las Fuerzas Armadas Nacionales y era una persona muy respetada. Mi familia era muy espiritual e incluso practicábamos el espiritismo, así que no es la primera vez que me pasan cosas como las que os voy a contar. Con el tiempo os iré contando más historias. Vale. Entonces eso, aunque ya había asistido a funerales antes, nunca me suelo acercar a las urnas por temas de energía y por una experiencia que tuve cuando era niña, pero esa es otra historia. En esta ocasión, a causa de mi sentimiento de culpa, sí me acerqué a ver el cuerpo de mi abuelo para decirle
un último adiós y pedirle disculpas también por no haber cumplido mi promesa. Cuando lo vi, se le veía en paz, como si por fin hubiera podido descansar. Entonces, mientras me dirigía a sentarme, vi que de la urna de mi abuelo, la urna te refieres al ataúd, ¿no? Salió volando una pequeña mariposa que era negra y amarilla, uno de mis insectos favoritos. También creo que es el favorito de mi hermana también, que el mío seguro son las mariposas blancas, y también tenemos una historia con una mariposa blanca y la muerte de una tía nuestra, y de hecho pronto nos la vamos a tatuar, nos vamos a tatuar una mariposa, porque es, yo creo que algo está muy relacionado con el tema con el mundo espiritual, pero en bonito, ¿no? De cuando se va un alma buena. Pero bueno, sigo leyendo. Era algo muy extraño porque el funeral se estaba celebrando en un lugar muy cerrado, apenas había una puerta y no había ventanas ni ninguna forma de que hubiera entrado una mariposa. Además es que la mariposa sale del ataúd, ojo, ¿eh? Además, ese día estaba cayendo una tormenta muy fuerte, o sea, es que no tenía ningún sentido que esa mariposa estuviera ahí. Era una señal 100%. Pero lo más importante viene ahora, ¿vale? Mientras la mariposa aleteaba, vino directamente hacia mí y se posó en mi dedo. Se quedó allí durante un buen rato y no me quedó ninguna duda. Era mi abuelo. Sentí que se estaba despidiendo de mí, de su nieta favorita, de su princesa, como él me decía. Y fue un momento muy bonito. Después de eso, la mariposa voló hacia el sarcófago y no la volvimos a ver. Y hablo en plural porque todos los presentes vieron a la mariposa, incluido mi esposo, que incluso me tomó una foto. Te la dejo adjuntada. ¡Qué bonito! ¡Qué pasada! Tenemos foto. ¡Qué pasada, eh! Muchas gracias. Desde ese día, cada vez que veo una mariposa volar, recuerdo a mi abuelo. Y no sé si lo sabéis, pero muchas personas creen que ver una mariposa tiene un significado dependiendo del tipo que sea. Ahora, cada vez que veo una, ya no me siento sola y siento que mi abuelo me está guiando hacia un futuro mejor. ¡Qué bonito! Un dato importante es que mi abuelo falleció días antes de mi cumpleaños. Él murió el 1 de septiembre y yo cumplo años el 12 de septiembre. Y en mi cumpleaños número 20, cuando mi abuelo ya llevaba un año de fallecido, una mariposa exactamente igual, negra con partes amarillas en las alas, entró en mi habitación. ¡Está clarísimo! ¡Qué bonito! Está clarísimo. Lo curioso es que la mariposa murió ese mismo día sobre mi tocador. Y aquí sí que ya me pierdo sobre el significado que pueda tener eso. No sé si a ti te llegue algo. No sé, creo que las mariposas duran muy poquito, ¿no? Que hizo su función, que era venir a verte y luego pues quiso quedarse ahí contigo, igual que hizo tu abuelo. Quedarse contigo hasta el final. Me ha llegado eso. Pensaba que no iba a decir nada y al final he dicho eso. Bueno, dice, sé que no es el tipo de historias que cuentas en tu canal, pero es muy bonita y me gustaría conocer tu opinión. Muchas gracias por leerla. Y chicas, seguid haciendo esta hermosa labor. Amo el podcast y lo escucho todos los martes sin falta. Adiós. El podcast, por cierto, si te gusta lo paranormal, que es los viernes, te gustará lo espiritual, que es los martes, que tenemos el podcast donde hablamos de todo el tema del más allá, con un poquito más de trasfondo y también de propósito, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí y por qué pasan cosas? La reencarnación existe, ¿por qué yo me siento tan conectada con esta persona? ¿Por qué veo en sueños estas cosas? Todo en el podcast. El tema de la mariposa, no sé si lo he contado aquí, en el podcast seguro, una tía nuestra falleció, mi hermana y yo estábamos en Barcelona el día que falleció y justo cuando nos dijeron que había fallecido, íbamos conduciendo por medio de Barcelona, una ciudad súper contaminada, hacía frío, no veías ni un mosquito, vamos, es que no había ningún insecto y estábamos paradas en medio del tráfico de Barcelona y pasó una mariposa blanca. Pasó una mariposa blanca, que además revoloteó por delante de nuestro parabrisas, y tuvimos una sensación, porque fue en el mismo momento que nos dijo que había fallecido nuestra tía. Entonces, por eso en el podcast ponemos sigue a la mariposa blanca. Y ese tipo de mariposa, porque es curioso que a ti te viene pues esa, ¿no? Que es negra y amarilla. Pues a mí siempre son blancas y me aparecen en mi patio, aparecen de la nada, me pasa con mariposas y antes del tema mariposa me pasaba mucho con plumas. De repente una pluma, siempre blanca, a mí siempre de color blanco. Así que es increíble, o sea, he conectado muchísimo con tu historia porque es muy similar a la que he vivido yo. Yo te digo que sí, que las mariposas creo que son animales espirituales, o sea, insectos muy espirituales, que creo que sí traen alma. O sea, traen alma de alguien o son como enviados. Sí, lo siento así. Dicho esto, muchas gracias por contar tu historia y ahora vamos a por la tercera historia de este día que se titulaba Un inmenso vacío. Creo que nos va a dejar un poco torcidos, pero bueno, luego volvemos a escuchar la de la mariposa y nos animamos. Y dice así: mi nombre es Fabienne Noel, tengo 20 años y quiero compartir una historia que marcó mi vida o quizás mi mente. Bueno,
es lo mismo, ¿no? Dice, todo comenzó cuando tenía 13 años. Mi madre, mi padrastro y yo nos mudamos a una casa humilde pero acogedora, ubicada en República Dominicana. A simple vista era una casa común, pero desde el principio había algo en ella que no me dejaba sentir en paz, o sea, no me sentía en paz. No era miedo exactamente, era como una incomodidad profunda, sobre todo cuando me encontraba sola. A veces escuchaba la llave de la cocina abrirse o sonidos como si alguien estuviera lavando los platos. Pero al acercarme, los platos seguían sucios y la llave estaba completamente cerrada. Lo mismo ocurría con el baño. Por las noches se oían ruidos sobre el techo de zinc, pasos o arrastres inexplicables, y en ese momento además los perros del jardín ladraban hacia la nada y desde mi ventana podía oír el sonido metálico de cadenas, como de cadenas deslizándose por el suelo. Qué mal rollo. Qué mal rollo todo, ¿eh? Yo me escondía bajo las sábanas, por extraño que parezca me hacía sentir protegida, pero es que esto lo hacemos todos, ¿no? Se acabó el problema, ya asesino fantasma ya no podrá conmigo, la sábana es protectora. Pero una noche todo cambió. Desperté sobresaltada y al abrir los ojos vi algo que me paralizó por completo. Seguro que eran las 3 de la mañana, ¿eh? Dice, alrededor de mi cama había un círculo de personas morenas. ¿Qué dices? Todas vestidas de blanco, con la cabeza agachada. No me atreví a gritar, solo me cubrí con la sábana, cerré los ojos con todas mis fuerzas y volví a dormir. Te desmayaste, digo yo. Te desmayaste. Al día siguiente actué como si nada, claro, porque no podías darle vueltas a eso. También podías pensar que era un sueño o que lo habías imaginado, ¿no? Que es lo típico, que siempre es el camino que seguimos hasta que nos damos cuenta de que algo está pasando realmente, porque aceptar esto cuesta un poco, da mucho miedo. Hay que ser valiente para decidir que no estás loca y que no te lo has imaginado, ¿eh? Bien, eso al día siguiente actué como si nada, aunque se lo conté a mi madre, pero no me creyó. Dijo que seguramente lo había soñado y el tiempo pasó. Y mi abuelo se mudó con nosotros. Desde su llegada todos los fenómenos extraños desaparecieron extrañamente. Me sentía segura con él. Jugábamos, conversábamos, él me escuchaba, pero había algo extraño. Mi madre nunca hablaba con él. Ojo, 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 ¿eh? Un abuelo, la historia de antes el abuelo, tu madre no se habla con el abuelo, la de antes tampoco tenía relación con el abuelo. Estamos encontrando la similitud entre las historias, que ya sabéis que no puedo evitar decirlo cuando lo veo porque es que siempre pasa y es muy curioso. Eso, mi madre nunca hablaba con él, jamás cruzaban una palabra y yo pensaba que era por problemas familiares o algo así. Los años siguieron y a mis 16 noté que mi abuelo como que no envejecía. Ay, 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 ay. Calla, que creo que ya sé lo que está pasando. Dice, no tenía arrugas, ni se le apreciaba cambio en el tiempo. Era como si el tiempo no lo tocara. Y aunque eso me sorprendía, también me daba cierta paz, el creer que siempre estaría conmigo. Un día, saliendo del colegio, presencié una tragedia. Un niño fue atropellado justo enfrente a mí. Uy, qué trauma, ¿no? Su cuerpo quedó destrozado y su cráneo abierto sobre el pavimento. Esa imagen me dejó sin comer durante días. Le conté a mi abuelo temblando y él me dijo algo que aún retumba en mi mente. Dice, yo lo sabía. Me quedé fría. Le dije que no lo entendía, ¿cómo podía ser eso? Él solo me respondió, tranquila, ya no te molestará más. Desde entonces, algo dentro de mí cambió, pero no reaccioné. Me alejé lentamente de mi abuelo y a los 17 años comencé a hacer nuevas amistades y a salir más y, bueno, pues ya no le veía tan seguido, no estaba tanto en casa. Pero entonces, eso, no sé por qué, empecé a sentir miedo, a notar como que su mirada había cambiado, que ya no era el mismo. Cambió tu prisma, ¿no? Cambió la percepción que tenías de él. A los 19 decidí independizarme, no soportaba más la energía de esta casa, me enamoré. Así que me mudé con mi novio, el cual tenía 23 años, y juntos construimos una vida hermosa. Teníamos trabajo, una casa, estabilidad, me embaracé, estábamos felices y decidimos casarnos. Por fin sentía que estaba viviendo. Qué bonito. Pero mi abuelo regresó. Esta vez lo veía diferente. Más alto, más flaco, más oscuro. Cada vez que lo veía se transformaba más en algo que ya no era tan afable. Pero ¿cómo que volvió? No entiendo. ¿Volvió porque tú te habías mudado? O sea, de repente volvió a tu vida, te refieres, ¿no? Lo empezaste a volver a ver. Total, después de dar a luz, aún con el cuerpo débil y la mente agotada, ocurrió
lo imposible. Una noche él entró a nuestra casa, pero enfurecido. Me acusó de haberlo abandonado. Llegó incluso a atacar a mi esposo y yo solo corrí con mi bebé en brazos desesperada. Corrí y corrí. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que proteger a mi hijo. A pensar que corrías hacia tu esposo, no, corriste en dirección contraria a tu abuelo. Pero claro, con instinto de supervivencia y de proteger a tu hijo, te fuiste, corriste hasta que todo se volvió blanco. Todo a mi alrededor desapareció y me invadió la completa oscuridad. Ya no sentía a mi bebé, no sabía ni cuándo, simplemente ya no estaba. Y mi esposo tampoco. Silencio, vacío. De repente, desperté en un hospital. Me dijeron que había tenido un accidente y que había estado inconsciente durante 3 días. Lo primero que hice fue preguntar ¿dónde está mi hijo? ¿Y mi esposo? Nadie entendía nada. Me dijeron que yo no estaba casada, que no tenía hijos. No habrás hecho shifting. Y que nunca me mudé de casa. Y lo más escalofriante, que nunca conviví con mi abuelo. Según todos ellos, él nunca había existido con nosotros, nunca estuvo ahí, pero yo lo viví. Viví cada segundo, cada lágrima, cada risa y cada miedo. Lo viví durante años. Me casé y tuve un hijo, pero hoy me despierto con un vacío profundo. Extraño a mi hijo, extraño a mi esposo, extraño una vida que según el mundo nunca existió, pero para mí lo que nunca existió es mi vida de ahora. Es que me quedo impactada, ¿eh? Es muy duro y es una realidad tanto el dolor como el vacío que deja haber vivido otra realidad mientras el cuerpo dormía. No sé, yo sigo trabajándolo con ayuda psicológica para poder seguir viviendo feliz y construir mi vida de nuevo, porque sí, para mí es de nuevo. Gracias por leerme y dar visibilidad a las vidas que nunca existieron. Cuando escuché una historia de una chica que vivió toda una vida mientras soñaba, me sentí comprendida y me animé a contar la mía. Un abrazo enorme a las dos. Me faltaría el dato de que si todos esos años, porque lo que a mí me cuadraría si tú has hecho shifting o te has movido de realidad y has creado todo un mundo, claro, en esta vida no pasa el tiempo. O sea, tú puedes hacer así y tu mente, mientras tú cierras los ojos, en 10 minutos te puedes ir un año, porque cuando tú viajas al astral, el tiempo no existe, tú puedes dilatar el tiempo todo lo máximo. Entonces, tú puedes realmente crear una nueva vida con shifting y demás de años, pero aquí en esta realidad no pasa el tiempo. Entonces entiendo que tú te despiertas y de repente si tu vida, toda la que narras, empieza a los 16, aunque en la vida esta que has creado en el astral tengas 23, tú cuando vuelves aquí tienes 16. ¿Me explico? Ese sería el dato que me falta para yo entender si lo que está pasando es esto. Porque si es así, si tú cuando te despiertas, realmente toda esa vida que has vivido todavía no ha pasado, no ha sucedido, sino que te la has imaginado, pero no imaginado en el sentido sencillo, sino la has vivido. O sea, tú has amado a un hombre que ya no existe porque no existe en esta realidad. Has vivido experiencias, tienes una experiencia de vida y has tenido un hijo y no existe en esta realidad. Y ahora no sabes cómo volver a esa realidad también, porque hay gente que sí que controla el shifting y sí que va y viene, va y viene. Me faltaría ese dato para entender qué es esto, porque yo he entendido qué es esto. Es súper doloroso, la verdad, por eso siempre no lo recomiendo. De hecho, en el podcast, hoy estoy nombrando mucho mi podcast, pero realmente pienso que tengo que hacerlo porque es una labor, ahí hay muchísimo. Hablamos de esto que es muy interesante y cuando me han preguntado sobre el shifting, lo primero que digo cuando hablo un poquito más sobre él es que no lo hagáis, no lo recomiendo. En tu caso, obviamente, parece que no haya sido para nada a propósito. Y también puede ser que sea una experiencia más allá de algo que no tiene por qué ser shifting lo que has hecho exactamente, ¿sabes? O lo puedes haber hecho sin querer. Pero a mí es lo que me llega y me sabe súper mal. Lo que te hemos podido dar aquí es un lugar donde ser escuchada, que te puedas decir lo que te creemos aquí y que validamos esa vida. Yo valido esa vida, que sí existe esa persona, tal que para ti es una pérdida lo que has sufrido. Y yo te la reconozco. Y entonces es lo único que puedo hacer y me apena muchísimo que te haya pasado, la verdad. Así que nada, que muchas gracias por compartir la historia. Espero que en comentarios te sigan apoyando, que al final es por esto que está creado esta comunidad, para apoyarnos entre todos y acompañarnos en este mundo que muchas veces es muy solitario. Y nada, hasta aquí las historias de hoy. La verdad han sido muy, muy impactantes. Yo creo que tienen mucha fuerza las historias de hoy. Espero que os hayan gustado tanto como a mí. Y nada, que tengáis un buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero muchísimo. Un besito.